Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Tech Talk. Yo soy Gustavo Guillén y hoy hablaremos sobre los beneficios de Microsoft Teams para el trabajo colaborativo. Y para ello está con nosotros Luigi Parodi, Partner Account Manager de Microsoft. Hola Luigi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Gustavo y a todos los oyentes de Más Tech Talk y muchas gracias por la invitación. Gracias Luigi. Bueno Luigi, creo que primero definamos el término colaboración o trabajo colaborativo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y que no están muy familiarizados con esos términos. Perfecto. Para poder definir el término colaboración, primero me gustaría definir qué es Microsoft Teams. Porque hoy muchas personas, al hacerles esta pregunta, te dicen, oye, Microsoft Teams es una solución para videollamadas, lo cual es una respuesta, no quiero decir incorrecta, sino es una respuesta incompleta. ¿Por qué? Porque Microsoft Teams es una suite que integra aplicaciones, tanto terceras como propias de Microsoft, y también otras herramientas, parte de ellas, las videollamadas, que justamente te permiten colaborar y ser más productivo en el trabajo. Entonces, algo muy importante es entender que hoy aplicaciones internas como lo son Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Azure, etcétera, y aplicaciones terceras como por ejemplo YouTube, Zoom, Webex, Poly para encuestas, entre otras, son componentes que forman esta aplicación o esta suite de colaboración que es Microsoft Teams. Gracias, Luigi. Digamos que con la pandemia y el trabajo híbrido o completamente remoto, Microsoft Teams se ha convertido en una herramienta indispensable para los colaboradores y para el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre, digamos, cómo se incrementó el uso de Teams en este periodo después de la pandemia? O tal vez cuántas descargas se hicieron para entender un poco cómo se incrementó la utilización de esta herramienta en nuestra región. A la fecha no tenemos números cerrados del 2022, pero sí te puedo dar los números del 2021. Los principales KPIs o mediciones que utilizamos para ver el uso de Teams es cuántos usuarios activos tenemos por día en Teams a nivel mundial. Solo para tener una idea, en el 2021 hemos tenido 145 millones de usuarios activos por día en promedio, lo cual ha representado un incremento del 93% versus el 2020, considerando que la pandemia inició en el primer trimestre de 2020, aproximadamente en marzo, ¿no? Y otro indicador muy importante son las descargas de la aplicación de Teams, tanto en dispositivos como equipos móviles. Por ejemplo, para tener una idea de la magnitud del crecimiento que ha tenido Teams, previo a la pandemia, por trimestre a nivel mundial teníamos un aproximado de 2.9 millones de descargas. Y solo en el tercer trimestre de 2020, en toda América, tuvimos 21.6 millones de descargas aproximadamente. Estamos hablando de crecimiento 10 veces, pero pasarlo de una escala mundial a solo en toda América. Entonces, el crecimiento o la importancia que ha ganado Teams en muchas empresas, yo creo que ha sido muy importante. Increíble, un crecimiento exponencial realmente. ¿Y cómo crees que ha contribuido Microsoft Teams al trabajo híbrido y a la productividad? Es una muy buena pregunta y a mí me gustaría separar esto en dos partes. Tomemos primero como referencia el trabajo híbrido. Si hablamos del trabajo híbrido, hay dos pilares fundamentales a los que ataca Microsoft Teams. Uno es que es una solución inclusiva y el segundo es que es una solución flexible. Si hablamos de una solución inclusiva, hacemos referencia no solamente a Microsoft Teams como solución de usuario, sino a la solución que tenemos para salas híbridas, llamada Microsoft Teams Rooms, que es una solución que permite adaptarse a nuestras nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, en muchas empresas hoy trabajamos de manera híbrida, que esto quiere decir que tenemos usuarios presenciales y usuarios remotos. Entonces, una solución inclusiva como Microsoft Teams permite que la capacidad de transmitir y recibir información de los usuarios sea igual de buena independientemente en donde me encuentre. Y aparte de eso es una solución flexible porque tanto la solución de usuario como la de salas tiene la capacidad de adaptarse a cualquier necesidad o capacidad de un usuario. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que si un cliente, por ejemplo, utiliza otras soluciones, quiere decir Zoom o Webex, nosotros como Microsoft nos podemos adaptar ya que somos compatibles con esas aplicaciones de manera nativa. Entonces, viene a ser una solución flexible tanto para el usuario y le permite colaborar incluso con personas externas. Y si hablamos del punto 2, que es el tema de la productividad, hay otros 3 pilares importantes. Es que es una solución segura,
De hecho, la seguridad se ha vuelto algo muy valorado por las empresas, ya que la seguridad está asociada a 4 riesgos fundamentales. Está la capacidad de adquirir un virus, un malware para bloquearte la empresa, que te suplanten tu identidad o perder información importante, que todo eso finalmente decanta en pérdidas económicas, tanto para el usuario como para la empresa. También que es una solución fácil de usar, porque la interfaz de Teams y de Microsoft Teams Rooms en las salas es la misma, entonces los usuarios pueden colaborar y aprender a usarlo de una manera muy sencilla. Y por último, es que es una solución eficiente. ¿Por qué? Porque ciertas actividades, al integrar aplicaciones internas y terceras, te permite ser más eficiente en cuanto al ahorro de tiempos, acceder a aplicaciones fácilmente, compartirlas con otros usuarios, etc., ¿no? Entonces, justamente estos 5 pilares mencionados realzan el trabajo híbrido y mejoran la productividad del usuario. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, ayuda a mejorar la productividad y a interrelacionarse con diferentes aplicaciones. ¿Cuál dirías que es el valor agregado de Microsoft Teams y por qué las empresas deberían elegirlo? A mí me gustaría enfocarme en 2 pilares que ya he mencionado de los 5. Me gustaría enfocarme en la alta flexibilidad que tiene esta solución, ya que te permite conectarte a aplicaciones internas, como lo mencioné, aplicaciones de Microsoft, aplicaciones de terceros, y aparte tener una fácil colaboración con otras empresas que interactúan con la propia organización, ¿no? Y además de eso, sí me gustaría destacar mucho el tema de seguridad, que como lo dije hace un momento, ha ganado mucha importancia, no solamente a nivel mundial, sino también en el Perú. Y a mí me gustaría aquí dar un pequeño ejemplo. Cuando hablábamos de la suplantación de tu identidad, es muy sencillo que alguien entre a tu equipo y pueda obtener un acceso a tu identidad de algún modo y hacer algún trámite a tu nombre, lo cual te podría generar pérdidas económicas o algún problema legal. Entonces, ese tipo de riesgos existen hoy en el país y no todas las personas son conscientes de ellas, por lo que Microsoft, gracias a los altos estándares de seguridad que maneja en sus productos, le permite a la empresa y al usuario estar protegidos. Gracias, Luis, por tu respuesta. A diario usamos Microsoft Teams, ¿no? Pero, digamos, esta herramienta tiene además muchas otras funcionalidades que de repente ya las has mencionado anteriormente, pero creo que hay otras que podrían mencionarnos, ¿no? Adicionales. Sí, de hecho, solo como resumen, a mí me gustaría enfocarme en 2 funciones muy importantes en Teams. Una es el trabajo híbrido, que es una tendencia de crecimiento hoy, por lo que Microsoft Teams Rooms como solución para salas es un complemento perfecto para justamente realzar el tema de inclusividad en las reuniones, ya que hay estadísticas que dicen que el 43% de colaboradores remotos no se consideran incluidos en una reunión al estar participando de manera remota. Y otro tema importante es la compatibilidad con aplicaciones tanto de Microsoft como tercera. Y de hecho, esto le permite a las empresas adaptarse, ya que al estar utilizando otras aplicaciones y decidir incursar en Microsoft Teams, no te obliga a trasladar todas sus aplicaciones a Microsoft si es que no lo quieres hacer de esa manera. Entonces uno puede manejar un portafolio de aplicaciones no solamente de Microsoft y poder completar la experiencia de productividad y colaboración que buscan en la organización. Gracias, Luis. Recuerden que pueden seguirnos en el Instagram de Más Tech Talk y en nuestro canal de YouTube pueden revisar este episodio, Ancona Technological Services. Nos vemos el próximo episodio. Gracias. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.